Si quiere hacerlo paradito o sentadito, no hay problema. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 4 en adelante. Primer libro de Samuel. Una de las exhortaciones que el escritor de la carta a los hebreos da a la iglesia a la cual él escribe es el hecho de no dejarse de congregar. El congregarse, hermanos, es un hábito que el Señor demanda del creyente. Aunque dentro de la iglesia muchos dejan de hacerlo. Muchos dejan de hacerlo. Y no crean que es nuevo eso, de que muchas personas dejen de congregarse, no. Como les decía, el escritor de la carta a los hebreos les dice, ¿verdad?, que no tienen que dejarse de congregar como algunos tenían por costumbre, que lo dejaban de hacer, se descuidaban de esa cuestión tan importante en la vida del creyente, como es el hecho de congregarse, unirnos todos para poder adorar y bendecir el nombre de Dios. Capítulo 2, versículos del 4 en adelante, leamos juntos la palabra de Dios. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. 5. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidice. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por poner en el corazón de mis hermanos el compromiso de congregarse, Señor. Tu palabra lo demanda. Tú mismo, Señor, cuando era el día de la reunión en la sinagoga, tú también te congregabas. Tú también asistías, Señor, a esos lugares de reunión en el cual se hablaba de tu palabra, se cantaban salmos y el nombre de Dios era exaltado. Así, Señor, esta mañana, siguiendo ese ejemplo tuyo de congregarnos, de asistir, de agruparnos como iglesia, Señor, esta mañana hacemos aquí reunidos para alabar y bendecir tu santo nombre, lo cual hemos hecho por medio de los cánticos. Gracias, Señor, porque tú pones en nosotros el querer como el poder por tu soberana voluntad. Ahora te pido que seas tú hablando por medio de tu palabra la Biblia, Señor, que nos des oídos dóciles y corazones humildes para poder percibir lo que tu palabra nos quiere enseñar esta mañana. Si alguno viniera en camino, tráelo con bien, Señor, y aquellos que no pudieron venir por ave motivo, oramos por ellos, Señor, para que por la tarde se puedan incorporar a este lugar, Señor, a esta tu casa, a alabar y bendecir tu santo nombre. Háblanos pues, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Le pido un favor, si tiene la confianza, al que está a la par suya, dígale, te felicito, dígale. Te felicito, hermanos, por congregarnos, por venir, por asistir, por cumplir con lo establecido por Dios en su palabra, de venir a su casa. Si quiere, déjeme ese ventilador encendido, hermano, no hay problema. Estamos, hermanos, en un capítulo muy importante en el primer libro de Samuel. Los versículos que acabamos de leer, hermanos, son palabras que salieron del corazón de una mujer que estaba sufriendo. Los versículos que acabamos de leer, hermanos, esta mañana, son palabras de una mujer la cual el Señor había contestado su oración. Yo creo que, hermanos, de las historias bíblicas, las cuales nosotros más conocemos y quizás de las cuales hemos escuchado muchísimas predicaciones, es la historia de Ana, la esposa de Elcana, aquel hombre, hermanos, que tenía dos mujeres. Este hombre, hermanos, tenía dos mujeres, Ana y Penina, y una de ellas, la cual es Penina, le había dado hijos, pero Ana, hermanos, había nacido con un problema, el cual para el judío, una mujer o un hombre que no podía pegar hijos en el caso del varón o concebir hijos en el caso de la mujer, era una maldición. El no poder tener hijos, hermanos, en la cultura judía, si una mujer no podía tener hijos, era una maldición. Entonces este hombre, Elcana, tenía estas dos mujeres, Ana y Penina. Penina le había dado hijos ya a este hombre, pero Ana lamentablemente no le había dado hijos. Y esta mujer sufría burla, sufría improperios, sufría, hermanos, todo tipo de traumas por el hecho de que Dios no le había concedido el privilegio de poder tener hijos. Penina, por su lado, se burlaba de ella. Elcana, su marido, buscaba consolarla de una y otra manera. Trataba de hacerle entender que, aunque ella no pudiera tener hijos, pero él amaba, él la valoraba.
pero nada va a sustituir el privilegio de ser madre en el corazón de Ana. Ni las palabras más bonitas, ni los regalos más grandes, nada iba a sustituir, hermanos, el sentimiento que Ana no había experimentado, como es el privilegio de ser madre. Pero un día dice la escritura que Ana subió al templo, y estando en el templo, en un lugar, me imagino yo, muy apartado, en un lugar muy reservado, Ana elevó una oración a Dios. Y en esa oración, hermanos, Ana se comprometió con Dios. Ana hizo 3 cosas muy importantes que debe de hacer toda aquella persona que viene delante de la presencia de Dios en oración. En primer lugar, Ana vino con humildad delante de Dios. Diga conmigo, humildad. La humildad, hermanos, es un elemento muy importante al momento de venir delante de la presencia de Dios. Usted delante de Dios no puede venir con un corazón soberbio, con una actitud soberbia, arrogante, creyendo que Dios es su esclavo, creyendo que Dios es su aladino que le tiene que conceder los deseos. Y no lo digo solo por el caso de Ana, quien viene con humildad delante de la presencia de Dios, reconociendo que Él es el Dios, Él es el Señor de todo. También lo podemos ver, hermanos, en la vida de todos aquellos hombres de Dios, de todas aquellas mujeres, de todos aquellos que necesitaron un milagro de Dios, vinieron con humildad. El caso, por ejemplo, de aquel hombre que era un soldado romano, el cual tenía a cargo 100 hombres, el cual se le da el título de centurión. Él viene delante de Dios con humildad. Y así, hermanos, todos aquellos que durante el ministerio de Cristo alcanzaron un milagro, ellos vinieron con humildad. Otra actitud que tuvo Ana, hermanos, es que ella fue sincera con Dios. Diga conmigo, sinceridad. Si hay algo que Dios ama del ser humano, es la sinceridad. El hecho de no venir delante de Dios a quererlo apantallar a Él. Quererlo, hermanos, querernos lucir delante de Él, ¿verdad? ¿Se acuerda de aquellos 2 hombres que fueron delante de Dios en la oración del publicano y el pecador? El publicano, por su parte, era un impío, era una persona ladrona, era, hermanos, todos los defectos que usted le podría poner a una persona lo tenía el publicano. Y el fariseo se creía perfecto, se creía intachable. Y dice la Biblia que uno de ellos fue delante de la presencia de Dios y le dijo: Señor, tú sabes que yo soy el mejor de todo. Yo me congrego, yo diezmo, yo te sirvo, yo hago aquí, yo hago allá. Pero el otro le dijo una sola frase en la cual resumió su condición delante de Dios. Y dijo: Señor, sé propicio a mí, pecador. Y dice de que aquel hombre descendió de aquel lugar perdonado, no así el fariseo. ¿Por qué? Porque el fariseo se quiso venir a lucir delante de Dios. Hermanos, si hay alguien que nos conoce, si hay alguien que sabe todo de nosotros, a quien no podemos apantallar ni querernos lucir delante de Él, es Dios Todopoderoso, porque Él es omnisciente. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestras acciones. Él sabe esta mañana por qué estamos en este lugar. Entonces, el segundo elemento que bendijo la vida de Ana fue el elemento de la sinceridad. Ella lloró amargamente, le dijo al Señor: Señor, aquí estoy y así estoy, esta es mi condición. Tú conoces lo que he sufrido, tú conoces lo que he llorado. Y el tercer elemento, el cual bendijo la vida de Ana, fue el elemento, hermanos, del compromiso. Diga conmigo, compromiso. Vea, 3 cosas muy importantes: humildad, sinceridad y compromiso. ¿Sabe que muchos de nosotros no logramos alcanzar un milagro de parte de Dios porque solo buscamos a Dios o buscamos la iglesia para pasar la tormenta, hermano? Solo para pasar el agua. Hay personas que han buscado la iglesia porque están enfermos y dicen: yo sé que el Señor me va a sanar. Y el Señor, como Él es bueno, Él es misericordioso y su gracia es para todos los seres humanos, Dios les hace un milagro. Pero una vez reciben el milagro, no vuelven a aparecer, no vuelven a buscar a Dios, no vuelven a acercarse a Dios. Yo conozco muchos casos de eso. Yo conozco personas que han venido acá y me han dicho: pastor, este es mi problema, esta es mi situación y yo le pido que ore por mí. Y yo he orado por ellos, hermano, y yo he visto cómo ellos han perseverado. Y de repente el Señor, como es bondadoso, hermanos, Él les da el milagro, pero después desaparece. Y yo me lamento por ese tipo de personas y por ese tipo de pensamiento. Y me lamento, hermanos, porque apenas lograron una cosa pequeña de Dios y ya se van, pudiendo, hermanos, alcanzar muchísimas cosas de parte de Dios. No solamente un milagro.
se vuelven como aquellos 9 leprosos, ¿verdad? De los 10 que el Señor sanó. 9 se fueron contentos, felices, porque el Señor les había quitado su enfermedad. Pero uno regresó, y ese, hermano, agradecido con Dios, agradecido con Jesús, viene delante de él y dice: Señor, fui sano, te agradezco. Y el Señor dice: ¿y los otros 9 dónde están? Aquellos 9 recibieron la bendición de la sanidad, no así la bendición de la salvación. Y aquel que se quedó, aquel que regresó, el Señor le dijo: no solamente serás sano, sino que también tus pecados sean perdonados, sino que también le dijo: tu fe te ha salvado. Entonces este hombre tuvo compromiso con Jesús, volvió y le agradeció. Ana tuvo esa tercera cualidad, hermano, la cual trajo bendición a su vida. Y la tercera cualidad que tuvo Ana es que ella se comprometió. Si usted se recuerda de esta historia, no me dejará mentir que Ana, mientras ora al Señor y le es sincera y es humilde delante de él le dice: Señor, si tú me concedes lo que te estoy pidiendo, yo me comprometo contigo que ese niño que tú me des, yo lo voy a dedicar a ti. ¿Cuánto hemos leído eso, hermano? Regálame un amén. Entonces dice, hermanos, en este capítulo que Ana, cuando el niño había nacido, el niño había sido destetado, ella trajo al niño al templo, cumplió con la promesa que ella le hizo a Dios, y ahora pues el Señor la va a bendecir muchísimo más. Porque el tercer elemento que no debe faltar en nuestras oraciones, en nuestras peticiones a Dios, es el compromiso. Diga conmigo una vez más: compromiso. A ver, fuerte. Compromiso. ¿Cómo es eso que usted solo quiere el milagro? ¿Cómo es eso que yo solo quiero que Dios me bendiga y después me voy a ir? ¿Cómo es eso que yo le estoy pidiendo un trabajo al Señor, pero no quiero darle nada de mí? Entonces ese es el tercer elemento. Esos 3 elementos unidos, hermanos, más la fe de ella, hicieron que la mano de Dios obrara, y el Señor le concedió el ser madre. Quitó la esterilidad de ella y ella pudo, hermanos, quedar embarazada. Así fue, hermanos. Ana queda embarazada, el niño nace. Cuando el tiempo en el cual él ya no necesitaba más del pecho de su madre, ella viene y cumple su promesa y lo dedica al Señor. Siendo así que Samuel se crió en el templo del Señor, en el templo de Dios, junto a uno de los sacerdotes igualmente más conocidos en la historia bíblica, como es el sacerdote Elí. Samuel, por lo mismo que la historia narra, no se crió mucho tiempo, no estuvo mucho tiempo en casa con su madre y sus hermanos y su padre. Él fue dedicado a Dios. Y Samuel, pues sabemos y conocemos la historia, que Samuel cumplió con 3 oficios muy importantes. Samuel fue un profeta, Samuel fue un sacerdote y fue el último juez. Por eso que decimos que Samuel fue profeta, sacerdote y juez. Ahora, imagínese usted, hermano, estar en una situación difícil en la cual no haya una solución médica, porque ante la esterilidad, hermano, es raro el caso de aquella persona que tiene el problema de la esterilidad que pueda alcanzar cura. De hecho, para la esterilidad no hay cura, hermano. Son raros los casos en los cuales hasta el día de hoy, hermano, según la ciencia, según la medicina, hasta el día de hoy no hay cura para ese tipo de problema. Algunas personas, hermanos, su problema no es tan grave y logran concebir hijos, logran estas mujeres quedar embarazadas. Pero imagínense el tamaño, la dimensión del milagro que Dios hizo en Ana. Hermano, fue un milagro grande, como igual el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿Con cuál de nosotros el Señor ha hecho grandes milagros? Regálame un amén, por favor. ¿Y sabe qué? No solamente los ha hecho, sino que el Señor los va a seguir haciendo, porque Él es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. El Señor va a seguir obrando en nuestra vida. Entonces, la gratitud, en esto quiero que piense un momento. Imagínense la gratitud que había en el corazón de Ana. La gratitud, la alegría que había en ella por el hecho de haber experimentado, por el hecho de que Dios quitó la maldición de ella de ser estéril, por el hecho de haber sido madre, de haber experimentado, hermanos, que un niño le dijera mamá. Y hermanos, la mujer es más amorosa con los hijos. La mujer valora más a los hijos que uno de hombre. Yo, cuando he regañado al niño y a mi esposa no le ha gustado, me dice ella, no lo regañes, no le digas nada.
Ahí te le digo, yo soy su padre, le digo. Dice usted, me dice ella, ¿verdad? No me dice así, sino que me dice, pero yo lo parí, me dice. Yo lo anduve 9 meses en el vientre. Cuando ella se molesta, porque el amor de madre es más fuerte para con los hijos. Ahora imagínense a Ana, no poder, me imagino yo que habrá consultado de alguna manera la medicina de aquel entonces. Y ahora, hermanos, Dios le quita la maldición de la esterilidad, le quita ese problema. Y ahora Ana es, hermanos, madre. Ya ahora disfruta que un niño llore, que un niño, hermanos, pueda ser llevado a su pecho, que le diga mamá. Increíble el milagro que Dios había hecho en esta mujer. Ahora, Ana era de aquellas mujeres o de aquellas personas o de aquellos creyentes agradecidos con Dios. Yo le pregunto esta mañana, hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí somos agradecidos con Dios? Pero esa gratitud no tiene que ser un manifiesto de nuestra boca. La gratitud tiene que ser, hermanos, manifestada por medio de nuestra conducta, por medio de la adoración a Dios. No estamos hablando de ser agradecidos con la iglesia a la cual pertenezco, con el pastor el cual me pastorea o del cual recibo el alimento espiritual. Hablo de ser agradecidos con el Todopoderoso, porque aquellos que hemos recibido, solo Dios lo ha podido hacer, hermano. Entonces viene esta mujer, la gratitud que había en su corazón era de tal dimensión, su gratitud era tan grande que ella escribe un cántico, así se le conoce, el cántico de Ana. Si usted lee sobrescrito en la parte de arriba del capítulo 2, ¿cómo dice, hermano? A ver, dígamelo todos, por favor. Cántico de Ana. Ahora, estudiando este cántico, hermano, yo pude darme cuenta de algunos detalles muy importantes. Ana, después de haber sido consolada por Dios, después de haber pasado por un proceso de dolor, de humillación, de maltrato y de todo lo que usted se puede imaginar, ahora ella recibe la bendición de ser madre y en gratitud a Dios, digo conmigo una vez más, gratitud, en gratitud a Dios, ella escribe este salmo, perdón, este cántico, aunque obviamente es un salmo también, ¿verdad? Y en este cántico, hermanos, ella va a hablar y va a exaltar las maravillas de Dios. Va a exaltar los atributos de Dios, va a exaltar, hermanos, las cualidades de Dios. Leyendo este cántico, hermanos, me encantó tanto, y yo me puse con mi esposa a analizarlo, y yo le digo, mira, si lees este cántico de Ana, vas a notar algo muy, pero muy interesante. Y lo que vas a notar es que la gratitud de Ana era tan grande por el milagro que Dios le había hecho, después de haber pasado por el dolor, después de haber vivido la tristeza, que ella exalta los atributos de Dios. ¿Y qué son los atributos de Dios, pastor? Los atributos de Dios son aquellas cualidades que solo Dios tiene. Aquellas cosas que solo pertenecen a Dios. Por ejemplo, alguien me puede decir un atributo esta mañana de Dios que solo le pertenece a Dios, que se caracteriza porque Dios lo tiene y nadie más. Omnipotencia, ese es uno de los atributos de Dios. ¿Por qué es un atributo de Dios? Porque solo Él lo tiene, nadie más lo tiene. El poder que Dios le ha dado a Satanás es un poder limitado. Satanás no puede hacer lo que él quiere. De hecho, lo podemos ver en la historia de Job, como él, para poder tocar a Job, le tuvo que pedir permiso a Dios. ¿Por qué? Porque el poder de Satanás es limitado. Diga conmigo, limitado. Ahora bien, el poder de Dios no es limitado. El poder de Dios es ilimitado. Él es el todopoderoso, el omnipotente, aquel que todo lo puede hacer. Entonces Ana en este escrito, en este cántico, va a hablar de 6 atributos de Dios en los cuales usted y yo tenemos que confiar si estamos pasando por el dolor, si estamos pasando por la tristeza o por algún tipo de necesidad. Tenemos que confiar en estos atributos de Dios. Y al final, hermanos, vamos a escribir nuestro propio cántico. Al final vamos a escribir una alabanza para el Señor, dándole gloria y honra por la sanidad que Él va a traer, por el título, hermanos, universitario que Él te va a dar, por el matrimonio que te va a dar, por la casa que te va a dar, por el carro que te va a dar, por aquello que tanto le estás pidiendo y orando, que Él te dará en el nombre de Jesús. Al final tú vas a escribir un propio cántico y vas a decir, bendito sea el Señor de los ejércitos, que ha hecho conmigo como yo se lo pedí. ¿Cuántos tenemos fe que el Señor hará con nosotros como le hemos pedido, hermano? Esa es Ana, una mujer que ha pasado por la depresión, que ha pasado por la tristeza, pero que ahora exalta el nombre de Dios y habla de sus cualidades, porque gracias a Dios que ella ya no más es estéril, sino que ella es una mujer que puede concebir hijos. Veamos cómo inicia el cántico de Ana, capítulo 2, versículo 1. Dice,
Y Ana oró y dijo, ¿qué dijo Ana, iglesia? Mire qué interesante. En este cántico o en esta oración que Ana va a escribir, la cual será de fortaleza para las generaciones futuras, ella inicia, hermanos, diciendo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tú. Va, lo primero del cántico. Lo primero del cántico, hermano, es que Ana no se está echando flores ella. ¿Se ha fijado que hay personas que al momento de hablar de aquellas cosas que han logrado, cómo se jactan, hermano? Qué bonita su casa, pero usted no sabe los años que he trabajado por esa casa. Usted no sabe cómo me he matado. Yo he vendido aquí, he vendido allá, y hoy estoy donde estoy, pero no me ha sido fácil. Ellos echan la gloria, ellos echan flores a sí mismos. Pero Ana, ¿qué está diciendo? Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en... O sea, en pocas palabras, yo me alegro, yo me gozo y le doy la gloria a Dios. Yo le doy la gloria a Jehová. No soy yo quien alcancé esto, no soy yo el que alcancé aquello. Yo no estoy donde estoy por mi fuerza, sino porque el Señor le ha placido glorificarse en mi vida. Y yo le invito, hermanos, esta mañana, que esas palabras no tienen que apartarse de su boca. Que cuando alguien admire las cosas materiales que Dios le ha dado, un vehículo, una casa, un buen negocio, o el Señor le haya dado un buen empleo, deje de andarse echando flores usted. Llévele las coronas al Señor. Cuando alguien le diga cómo hiciste para lograr esto o aquello, dele la gloria al único que se lo merece, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que igualmente esta mañana le damos la gloria a Él, porque nos permite estar reunidos en este lugar, hermano. Pero no se eche flores usted. Hay gente que le encanta, ¿verdad? No, sí, ese carro, este es uno de los que tengo. Y ese, barato, $12,000. Y el que le está preguntando, hermanos, anda a pata, imagínense, ni para el pasaje anda. Y el otro planteándole. Pero de esos no hay aquí. Esos no han venido. Aquí en este lugar, todo lo que somos y todo lo que tenemos, se lo debemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien le damos gloria y honra esta mañana. Y por eso estamos reunidos en este lugar, porque a Él se lo debemos todo. Entonces, lo primero que usted tiene que entender, va a salir, va a llegar a la meta, Dios lo va a sacar adelante. Pero óigame, no se le olvide darle la gloria a Dios, hermano. No se le olvide decirle a la gente, quien me sanó es Dios. No es que el presidente vio mi caso y él decidió. Mire, hace poco me invitaron a una reunión, el día de ayer para ser exacto. Y me invitaron a que fuera a orar y a que fuera a ser parte de un evento. Hermano, yo accedí a la invitación, fuimos a orar, pensé que era algo sencillo, pero habían más de 200 personas. Eso estaba llenísimo. Y me sentí mal por un momento porque decían el nombre de un personaje público o de la política y la gente aplaudía, hermano, y gritaba el nombre de ese personaje. Labrador, todos gritando, hermano. Hubiera visto usted. Y yo digo, la gente cómo le da gloria al ser humano. La gente cómo cree que el ser humano le ha dado lo que tiene. Pero bendito sea el Señor, que nosotros reconocemos que lo que somos y lo que tenemos y lo que vamos a llegar a ser es por el Señor. No por un hombre ni por nuestra fuerza. Es porque Él está con nosotros y Él nunca nos ha abandonado, hermano. Y sabe que lo más lindo, nunca nos va a abandonar. Así inicia el cántico Ana. Dice, por cuanto me alegré en tu salvación. Versículo 2. Aquí vamos a ver el primer, hermanos, atributo de Dios que Ana menciona en este precioso cántico. Uno de los primeros atributos de Dios dice, versículo 2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Y oiga qué interesante esto. Y no hay refugio como el Dios nuestro. Yo quise asociar, me costó un poquito tratar de entender lo que Ana estaba diciendo. Porque Ana está asociando dos cosas, está asociando la santidad de Dios y está asociando a Dios como el único refugio. Entonces, analizando y tratando de que tuviera sentido lo que Ana está diciendo, o sea, por lo menos entenderlo yo, lo primero que el Señor puso en mi corazón que entendiera es la santidad de Dios.
La palabra santidad es la palabra hebrea, o la palabra hebrea que se utiliza para santidad es la palabra kadosh. Ya conmigo, kadosh, no cuesta mencionar. Y esta palabra, hermanos, tiene que ver con aquello que ha sido apartado para algo especial, aquello que ha sido separado. Entonces el Señor a nosotros nos manda a que vivamos en santidad, kadosh, que vivamos apartados para Él, vivamos separados para Él. Ahora bien, la santidad de Dios no es el simple hecho que Dios, hermanos, está apartado o separado de. La santidad de Dios tiene que ver con la perfección de Dios. Diga conmigo, perfección de Dios. El Señor es perfecto, hermano. En el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 3, tal vez me lo pone, hermana. En este escrito se exalta la santidad de Dios. Ayúdeme, hermano Aguilera. Isaías capítulo 6, versículo 3. ¿Qué dice, hermano? Isaías 6:3, todos juntos, como dice la palabra. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué decían estos querubines, hermano? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vea cómo estos querubines están exaltando la santidad de Dios. La están llevando al nivel más alto que usted se puede imaginar. Y están diciendo, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Entonces la santidad de Dios tiene que ver con la perfección de Dios. Dios es perfecto, hermano. En Él no hay ni el mínimo error. Póngame atención a esto. La santidad de Dios tiene que ver con el hecho de que Dios no falla. Dios no miente. Dios no decepciona a nadie. Por lo contrario, hermanos, en esa santidad de Dios podemos ver lo contrario en el hombre. Y el hombre miente, hermano. El hombre ilusiona. Nosotros los seres humanos prometemos y no cumplimos. Entonces se lo voy a traducir así rápidamente para avanzar con el tiempo. Lo que Ana está exaltando en este versículo 2 es la santidad de Dios. Y está diciendo, hermanos, que Dios es santo, Él es perfecto. En Él no hay ningún error, en Él no hay fallas. Dios no miente. ¿Me está entendiendo, hermano? Ahora bien, debido a que Dios es santo, debido a que no hay otro como Él, porque no existe ningún otro Dios, entonces el Señor, hermanos, se convierte en nuestro único refugio, o en el refugio seguro. Vuelva a 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, y hoy sí vamos a entenderlo mejor. Dice, no hay santo como Jehová, no hay nadie más perfecto como Él, no hay nadie, es decir, no hay nadie perfecto, no hay nadie sin error, no hay nadie, hermanos, sin mancha, no hay nadie con imperfección, solamente Jehová de los ejércitos. Y por lo tanto Ana está diciendo, yo me refugié en aquel que no miente, yo me refugié en aquel que no falla, yo me refugié en aquel que no ilusiona, yo me refugié en aquel, hermanos, que no me iba a dejar sin esperanza. Yo me refugié en el santo. Por lo tanto, esta mañana, si usted, al igual que Ana, está pasando por alguna necesidad, haga de Dios su refugio, porque Él es el santo. Él no le va a fallar, Él no le va a mentir, Él no le va a ilusionar. Él le va a conceder, hermanos, según su misericordia, aquello que usted tanto está pidiendo. Ana dice, santo es el Señor. No hay otro como Él. Por lo tanto, como Él es santo, Él es perfecto, ¿qué hizo Ana? Hizo de Dios su refugio. Lea el versículo 2, la segunda parte, y dice, y no hay refugio como el Dios nuestro. Entonces Ana, en ese momento de desesperación, en ese momento, hermano, de tristeza y necesidad, ¿en qué se refugió? En la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Mire, hermanos, hay un problema muy grave en nosotros, y el problema es que nosotros confiamos en tres cosas. Confiamos en nosotros mismos, confiamos en lo que tenemos y confiamos en las personas. ¿Y sabe cuál es el error? Que confiamos más en nosotros mismos, más en lo que tenemos, más en las personas que en Dios. Vuelvo al caso de ayer que me invitaron a este evento. Hablaban del personaje del presidente de la asamblea. Y el muchacho que llegó es la mano derecha del señor
presidente de la asamblea. Y mire, hablaba de él, y él nos va a ayudar, y toda la gente, sí. Y él va a traer ayuda a este lugar, sí. Hermano, quiero decirle algo, es mentira. No se oyó el amén, hermano. Es mentira, hermano. Porque el hombre es mentiroso. Nosotros los seres humanos somos mentirosos. El hombre falla, el hombre ilusiona. Ahí andaba un hermano también que se congregaba antes en esta iglesia, que ya no vive aquí cerca, es muy amigo mío. Y este hermano me habla y me dice, pastor, voy a volverme a meter en política. Y eso, ¿no? Con la otra no le fue bien porque la otra perdió. Y ahora va a probar con esta o con estos. Y después, ¿con quién va a probar? Va a seguir probando. Pero el día que pruebe con el santo es un refugio real que bendice, hermanos, a sus hijos. Entonces lo primero que Ana exalta es la santidad de Dios. Dígale que está la par suya, confía en la santidad de Dios. Confía en que Dios es perfecto. Confía en que Dios no miente. Mire a las conclusiones que Ana está llegando después de haber recibido ese milagro. Ana está diciendo y está exaltando la santidad de Dios. Y está diciendo que Él es el único refugio porque Dios es perfecto, Él no miente y Él no falla. Pero aquí en el versículo 3, el cual vamos a leer a continuación, también Ana va a exaltar otro atributo de Dios. Son 6 en total. Mira lo que dice el versículo 3, perdón. No multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a Él le toca pesar las acciones. Aquí está otro atributo que Ana está exaltando de Dios. Acordémonos, hermanos, que de Ana se burlaron. Por eso es que dice, no multipliques palabras de grandeza. ¿Por qué? Porque Penina se burlaba de ella. Penina venía ante Ana de manera arrogante, diciéndole, yo tengo hijos y vos qué tenés. Yo le he dado hijos a este hombre y tú qué le has dado. Entonces Ana dice, no multipliques palabras de grandeza. ¿Y qué más? Y altanería, porque era la actitud con que Penina venía delante de Ana. Dice Ana, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. O sea, le está tirando, como buena mujer, le está tirando a su enemiga Penina, hermano. A la que se ha burlado de ella, a la que la ha humillado. Hermano, y no sabemos cuántas más la humillaron a ella, no solamente Penina. Pero Ana entiende que nadie puede, hermanos, multiplicar palabras de grandeza y altanería sobre nadie. Que nadie, hermanos, puede hablar de manera arrogante. Porque nadie conoce todo. El único que conoce todo es Jehová. Amén, hermanos. Y aquí está el otro atributo que Ana exalta de Dios. Porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a Él toca el pesar las acciones. ¿Alguien me puede decir cómo se llama ese atributo de Dios el cual Ana está exaltando? ¿Cómo se llama? Correcto, la omnisciencia de Dios. Y este es otro atributo. ¿Sabes qué está diciendo Ana? Vos no sabés nada, le está diciendo a Penina. Vos que me has maltratado, que me has dicho cosas, que has venido de manera arrogante y que has pesado mi corazón. Y has dicho, mira, vos Ana no tenés hijos porque vos sos mala. ¿Sabe qué le dice Ana? Deja de estar hablando. Deja de estar de altanera, deja de estar de arrogante. El único que conoce los corazones es Dios. A quien le toca pesar los corazones es a Dios. Entonces Ana también, hermanos, concluye que Dios es omnisciente. La omnisciencia de Dios, hermanos, para aquellos que no saben, es el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Dios conoce todo, hermano. Dios conoce por qué usted vino esta mañana. Dios conoce y sabe de qué cosas tiene necesidad. Dios sabe contra qué está luchando. Dios sabe por qué se había apartado. Incluso Dios sabe por qué usted ya no quiere venir. Dios lo conoce todo. Así que Ana dice, yo confío en la omnisciencia de Dios. Porque el único que conoce todo es Dios. Dice el Salmo 139. Respaldemos lo que estoy diciendo, por favor. El Salmo 139, versículos del 1 en adelante. Mire lo que dice David. Oh Jehová, tú has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme.
Has entendido desde lejos mis pensamientos. Versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Y qué está diciendo Ana en el versículo, hermano, 3? Porque el Dios de todo saber es Jehová. Dios conoce todo. Y eso se llama omnisciencia. ¿Cómo se llama el atributo, hermano? El Señor conoce todo de nosotros, hermano. Y Ana sabía que aunque su enemiga Penina, y a saber cuántas más se burlaban de ella, Ana sabía que Dios conocía su corazón, hermano. Ana sabía que Dios tenía el entendimiento del porqué de su situación, el porqué de su tribulación. Asimismo, hasta mañana Dios conoce por qué estamos pasando por lo que estamos pasando, hermano. Y suficiente con que Él lo sepa, suficiente, hermano, con que Él lo conozca. Porque si Él lo conoce, si Él lo sabe, si Él conoce dónde está el dolor, dónde está la enfermedad, cuál es el defecto que hay en nuestro cuerpo, pues Él mismo lo puede cambiar por algo nuevo. Amén, hermanos. Entonces dice Ana, Dios lo conoce todo. Sigue el Salmo, versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, dígalo fuerte, hermanos, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes. David está exaltando la omnisciencia de Dios, así como Ana exalta el conocimiento que Dios tiene de todo. Nadie puede pesar nuestros corazones, nadie puede venir a juzgarnos a nosotros, nadie puede decir que estamos enfermos por esto, por aquello, que Dios no nos ha dado la casa, el carro o aquella necesidad que tenemos porque no lo merecemos. Quien conoce todo es Dios, y nosotros tenemos que descansar en eso, no en lo que la gente nos diga, no en lo que la gente nos acuse. Tenemos que confiar que el Señor conoce nuestros corazones. Dígale que está la par suya, Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu corazón. Así que cuando alguien venga con palabras arrogantes a tu vida, cuando alguien venga con altanería, como vinieron con Ana, porque así venían delante de Ana a acusarla, a burlarse, a humillarla por la condición en que ella estaba. Pero yo me imagino que Ana solo inclinaba su rostro y decía, Dios, tú conoces mi corazón. Y eso es lo que usted tiene que decir. Dios, tú conoces mi corazón. Tú sabes por qué no me has dado eso que tanto necesito. Tú sabes por qué no me has sanado. Tú conoces por qué no me has dado aquello que tanto te he pedido. Porque tú, oh Dios, lo conoces todo. Ahora, quedémonos con estos dos elementos, con estos dos atributos. Quedémonos con la santidad de Dios y con la omnisciencia de Dios. Yo le pregunto, teniendo la santidad de Dios o teniendo a Dios como refugio, porque Él es el único perfecto, que no miente, que no engaña, que no ilusiona, y teniendo por otro lado su omnisciencia, su conocimiento que Él tiene de todas las cosas, y Él conoce por qué todavía no ha venido lo que no ha venido, por qué no nos ha dado lo que tanto hemos esperado, pero tenemos esa omnisciencia como una esperanza a que Dios en el camino nos va a bendecir. Hermano, ¿qué más necesitamos para seguir adelante? No necesitamos nada, porque lo tenemos todo, porque en Dios lo tenemos todo. Y el tercer atributo de Dios que Ana exalta, versículo, hermanos, 4. Mire cómo dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de... ¿Quién hace esto, hermanos? Dios. Dios permite que los arcos de los fuertes sean quebrados, y Él permite, hermanos, versículo 4, Él permite que los arcos de los fuertes sean quebrados, pero también Él permite que los arcos de los débiles se ciñan de poder. Ana está diciendo, Señor, tú haces lo que tú quieres. Versículo 5. Así también como los saciados se alquilan por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre, así también la estéril ha dado a luz 7. Póngame la NTV, solo esa vamos a ocupar como segunda opción. Quiero que lo lea acá, aquí me va a entender mejor. Versículo 5 en la NTV, léalo conmigo. Los que estaban bien alimentados ahora tienen. ¿Quién nos permitió? No se oye. ¿Quién nos permitió? ¿Quién permitió que los arcos de los fuertes fueran quebrados? Dios. ¿Quién permitió que los arcos de los débiles se ciñeran de poder? Fuerte. ¿Quién?
Dios. Dios ha permitido, hermanos, que los que estaban bien alimentados ahora tengan hambre. Dios ha permitido que los que se morían de hambre ahora estén saciados. ¿Me está entendiendo, hermano? Dios ha permitido que la mujer que no podía tener hijos ahora tenga ¿cuántos? 7 hijos. Dios ha permitido que la mujer que tenía muchos hijos ahora se consuma, ahora no pueda, ahora esté débil. Pero sigue el versículo 6 diciendo, vamos por favor, versículo 6, hermano. El Señor, hermano, es el que permite la vida, pero también Él es el que permite la muerte. Dice el texto, el Señor ha dado tanto la muerte como la vida. Asimismo el Señor a unos baja la tumba y a otros los levanta. ¿Sabe qué está diciendo Ana? Está exaltando el tercer atributo de Dios. ¿Y cuál es ese atributo de Dios? Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere, hermano. Él permite que el arco de los fuertes sea quebrado. Y aquellos que eran débiles, hermanos, sus arcos sean fuertes. Él es soberano y Él permite que aquellos que no tenían hambre, pues hoy padezcan de hambre. Él es el que permite que los hambrientos, que los que no tenían, ahora tengan. Y de la misma manera, así como Él permitió que Ana fuera estéril, el tiempo que fue estéril, Él mismo permitió que ahora sea una mujer victoriosa, hermano. Eso se llama la soberanía de Dios. Ahora yo le pregunto, hermano, si Dios es soberano y Él es el que ha permitido que el arco de los fuertes se quiebre y el de los débiles tenga poder, que el que tenía saciedad hoy no tenga, y el que padecía de hambre hoy tenga comida, Él es el que permite la vida y la muerte. Él sube, Él manda a la persona al Seol, pero también levanta a muchos. Y Él permite que la mujer estéril ahora tenga muchos hijos. Entonces, hermanos, ese Dios soberano es el que ha permitido que ahora por un breve tiempo estemos pasando por la tribulación y por la necesidad. Pero ese mismo Dios soberano nos va a dar la victoria a cada uno de nosotros, porque ese es Dios. Él hace lo que Él quiere. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El Señor es soberano. Me encanta esto, hermano, porque Job lo dice de la siguiente manera cuando él estaba siendo tribulado. Job 5:18, léalo rápidamente, por favor. Job 5:18. El tercer atributo que Ana exalta de Dios es su soberanía. Dios hace lo que Él quiere, hermano. Él manda. Nabucodonosor, después de su antropía, su enfermedad, en la cual él se creía un cuadrúpedo que comía zacate, que sus uñas crecieron, un día la razón le fue vuelta y él dijo, nadie le va a decir a Dios qué es lo que tiene que hacer, porque Él hace conforme su voluntad. Y Ana entendió eso. Ana dijo, Dios permitió que yo fuera estéril. Dios permitió que esta mujer se burlara de mí. Dios permitió que mi marido se sintiera triste porque yo no podía darle hijos. Pero así mismo como Dios permitió todo eso, ahora Dios permite que yo tenga muchos hijos. Mire qué preciosa es la soberanía de Dios, hermano. Versículo 18 del capítulo 5 del libro de Job. ¿Está conmigo? Como dice, hermano, fuerte, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Entonces le voy a dar un consejo, hermano, en este tercer atributo que Ana exalta de Dios. Le voy a dar un consejo. Deje a Dios hacer lo que Él quiera, hermano. Usted no va a entender. ¿Cómo es posible que los arcos de los fuertes hoy se han quebrado? Y los de los débiles ahora se ciñan de poder. ¿Cómo es posible que los saciados, los que tenían todo, carros, casas, trabajos, empresas, ahora no tengan nada y los hambrientos, hermanos, ahora estén saciados? Dios, dice el versículo 7, léalo conmigo el versículo 7, por favor. Perdón, 6, versículo 6. Jehová mata y Él da vida, y Él hace descender al Seol y hace subir. El 7. Jehová empobrece. ¿No se oye, iglesia? Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Dios hace lo que quiere. Él es soberano. Diga conmigo, soberano. Confía en la soberanía de Dios, hermano. Pero esto no solamente es para los que están pasando necesidad, sino que también para aquellos que a saber que se creen, hermano. Aquí no hay, porque no han venido.
Pero hay personas que creen que pueden buscar a Dios cuando ellos quieren, que pueden venir cuando quieren, cuando se les da la gana. ¿Vas a ir al culto? No, no tengo ganas hoy. Ah, vaya, está bien. El Dios que ha permitido que tengas vida es ese mismo. Te puede permitir la muerte. Dígale que está la par suya, tú no eres soberano. Dígaselo, por favor. No eres soberano. Tú no puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Por eso que la Biblia dice que toda rodilla se doblará delante de Él. Y usted siempre invite a sus hijos, a su esposo, a la iglesia. Pero póngalo en las manos de Dios, hermano. Porque contra Dios no van a poder hacer nada. Eso sí, no se meta. Mire, pastor, hermana, usted dijo a Dios, usted los puso en las manos de Dios, no se meta. Que mire, pastor, le está pasando tal cosa, mire que en la universidad, mire que le ha venido una enfermedad, mire que lo amenazaron. No se meta, dígale que está en la persona. No se meta, dígale, déjelo. Y no, ellos se creían que podían hacer con su vida lo que querían, pues no se meta. Y se lo digo como pastor, a veces a uno le duele cuando la gente no quiere venir. Cuando uno se da cuenta en las redes sociales que han andado choteando, paseando y la iglesia, dice uno. Pero el Señor me dice, cállate. ¿Por qué? Porque aquí yo mando, hermano. El Señor es el que manda. Y me encanta, yo creo que de todos los atributos de Dios, aunque la santidad es una de las más preeminentes, o de los más preeminentes, pero a mí me encanta la soberanía de Dios, hermano. Porque uno puede estar hundido, uno puede estar en lo más profundo de la enfermedad, en lo más, hermanos, allá donde no hay esperanza, donde usted ya no tiene cómo pagar el carro, cómo pagar. Miren, en esta iglesia ha pasado eso. Yo he pasado por etapas y hay gente que no reconoce eso, hermanos, pero ser pastor es bien difícil. Y peor de una iglesia grande, porque nosotros somos relativamente grandes. Y hay compromisos económicos, pero mire, hermano, hay días que yo ando triste porque no he pagado, hermano. Porque debo. Siempre lo he dicho, no crea que esto solo se abre y ya está limpio por inercia. No, hermano, aquí se invierte dinero, aquí hay que pagar. Tenemos ahí un par de facturas atrasadas. Hay personas que les hemos tenido que decir, hermano, espéreme, después le voy a pagar esa factura. Pero ¿sabe qué es lo que me encanta de la soberanía de Dios? Que cuando yo he estado así hundido, porque, hermano, uno es el que pone la cara, hermano. Uno es el que da lástima, no ustedes. El Señor viene y toca un corazón bondadoso y ahí viene la bendición. Y es ahí donde yo digo, el Señor hunde, pero también Él levanta, hermano. Ahorita puede ser que no tengas nada. Ahorita puede ser que tu enfermedad, lejos de mejorar, te estás muriendo. Y la deuda cada vez crece más. Y el conflicto familiar cada vez es peor. Pero si confías en la santidad de Dios, si confías, hermanos, de todo corazón en su omnisciencia y confías en su soberanía, muerto puedes estar, pero el Señor te traerá la vida. Hundido puedes estar, pero el Señor te va a levantar. Solamente como Ana, trae tu corazón humilde delante de Dios y deja que Él haga lo que Él crea conveniente. Amén, iglesia. Ana exalta, hermanos, la soberanía de Dios. La cuarta, para ir terminando, el cuarto atributo que Ana exalta de Dios, versículo 8, hermanos. Vea, este atributo me encanta, hermano, porque el Señor todos los días lo hace conmigo. Dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerlo sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Póngame la NTV, hermano. Nos quedan 3 minutos, hermano Aguilera. Démosle. Dice, Él levanta al pobre de Él. No se oye, iglesia. Leámoslo en esta versión. Él levanta al pobre del polvo. ¿Y qué más hace? Y al necesitado del basurero. Los pone entre príncipes y los coloca en los asientos de... ¿Sabe cómo se llama este cuarto atributo? La misericordia de Dios, hermano. Diga conmigo, Dios es misericordioso.
este cuarto atributo de Dios, como es la misericordia, la cual enseña este versículo, porque dice que Él levanta del polvo al pobre. Y también dice que aquel que está en el basurero, ¿qué hace con el que está en el basurero, hermanos? Lo pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor. Por eso es que usted y yo esta mañana tenemos que declararnos pobres delante de Dios. Amén, hermano. Tenemos que declararnos miserables delante de Dios, para que Él sea exaltándonos y poniéndonos en asientos de privilegio, hermano. Apelemos a la misericordia de Dios. El cuarto atributo es la misericordia de Dios. Ana está diciendo, Dios es tan misericordioso que cuando Él ve al pobre, ya dejé la Reina Valera para que los hermanos lo lean conmigo y terminamos. Mire cómo dice la Reina Valera. Ana dice, Él levanta del polvo al pobre. Cuando el Señor mira al pobre, aquel que se declara en bancarrota, aquel que reconoce que solamente Dios necesita, ¿qué hace Dios? Él lo levanta. Y aquel que está en el muladar o en el basurero, que se declara necesitado de Dios, el menesteroso, ¿qué hace el Señor? Lo pone en asientos de privilegio, hermano. Ana está diciendo que Dios es un Dios misericordioso. Por lo tanto, hermanos, así como Ana concluye después de recibir ese milagro, el cual va acompañado de otros 6 hijos, porque Ana no solamente tuvo a Samuel, tuvo más hijos. Ella concluye que el Dios en el cual ella ha puesto su mirada es un Dios misericordioso. Y no hay duda alguna en este atributo que Ana exalta, porque también nosotros que estamos sentados esta mañana en este lugar, estamos aquí por la misericordia de Dios. Él nos ha sanado, Él nos ha salvado, Él nos ha ayudado en momentos de crisis, Él nos ha ayudado en momentos de angustia, cuando hemos estado quizás a punto de cometer un homicidio, un suicidio, o cometer una locura, o dejar el negocio, o dejar el hogar. Ha venido Dios con su misericordia, nos ha visto pobres, nos ha visto menesterosos y nos ha levantado para su gloria y para su honra. ¿Alguien puede decir amén a eso, hermano? ¿En alguien se ha cumplido eso esta mañana, hermanos? En todos los que estamos aquí se ha cumplido eso. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y cuando yo veo esto, me encanta, hermano, porque es cierto. Veo este ministerio que Dios me ha dado. Veo mi familia, la familia que Dios me ha dado. Veo los amigos, hermanos, que Dios me ha dado, porque aquí hay gente que me ama, hermano, y me lo demuestra. Y yo bendigo la vida de esas personas. Y ¿sabe qué digo yo, hermano? Gracias, Dios, por tu misericordia. Y cuando uno retrocede en el tiempo, los jóvenes, porque ahorita pueden, según ustedes, pueden hacer lo que quieran. Denle. Vengan a la iglesia cuando quieran, oren cuando quieran. Denle, no hay problema. Pero más adelante nos vamos a ver, hermano. Ya va a estar otro pastor aquí cuando ustedes estén viejos, pero ahí nos vamos a ver. Les van a doler las rodillas a ustedes también. No van a tener cómo pagar también. Van a tener un amigo, un marido que las va a atormentar también. Y ahí quizás sí se van a dar cuenta que la misericordia de Dios es grande. Pero nosotros los que estamos sentados esta mañana en este lugar, sí podemos decir que la misericordia de Dios es grande. Hoy, hermano, uno analiza cómo la gente lo ha maltratado, cómo la economía muchas veces se ha venido abajo. Nuestros hijos sonrientes nos dicen, gracias mamá por la comida, pero usted no sabe lo que la mamá ha hecho por ir a conseguir comida. Solo Dios puede que comprender esa dimensión por la cual nosotros hemos pasado. Y Ana dice, yo era una pobre. Mire lo que dice Ana, yo estaba en un basurero. Yo no tenía nada. Me habían declarado enfermo, me habían declarado en bancarrota, me desahuciaron, porque Ana estaba desahuciada, hermano, pero de ahí Dios la levantó, hermanos, porque Dios es misericordioso. Y quiero terminar, hermanos, hablando en el versículo siguiente de otro atributo de Dios. Y aquí vamos a terminar. Yo quiero, hermanos, que usted no olvide los atributos de Dios en su vida. Y cuando usted esté sufriendo, apele a sus atributos. Dice el siguiente versículo, versículo 9. ¿Está conmigo? ¿Qué dice? Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia. Rápido, lea conmigo la primera parte. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen. A este atributo se le conoce como la justicia de Dios. ¿Cómo se llama? Dios es justo, hermano.
Búsqueme Hebreos 6:10. Dios es justo. Dios es justo en guardar los pies de sus santos, pero también el Señor es justo, hermanos, que va a hacer perecer a los impíos. Así que yo no sé en qué condición quiere estar usted. Si quiere estar en la condición de justo o quiere estar en la condición de impío. Pero de cualquier forma, si está en la condición de justo, el Señor lo va a bendecir. Si está en la condición de impío, el Señor lo va a destruir, hermano. La justicia de Dios. Y esta justicia de Dios va para con aquellos que perseveran, hermano. Véanme acá, por favor. La justicia de Dios en este sentido, yo quiero explicarla para aquellos que perseveran. Aquellos que luchan contra sus pecados. Aquellos que luchan por estar ante la presencia de Dios. Aquellos que luchan por hacer la voluntad de Dios. Dice la Biblia que Él va a guardar sus pies. Dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles. Primera parte, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. La justicia de Dios. Y Ana dice, el Señor es justo y Él vio mi aflicción. El Señor es justo y Él vio cómo se burlaban de mí. El Señor es justo y vio cómo le busqué. Y el Señor le contestó, hermano, siga viniendo, hombre. Siga congregándose. Persevere, sirviéndole al Señor. No es que hoy sí y mañana no, no, hermano. El Señor va a ser justo y un día el Señor va a llamar a cuentas. Mire, cuando usted necesita algo de Dios, Dios va a pedir cuentas de usted, hermano. ¿Qué necesita Betty? Vaya, vamos a ver cómo se congrega Betty, cómo ora Betty, cómo lee la Biblia Betty. Pero quiere un avión y ni siquiera ora. Quiere un avión y ni siquiera se congrega. ¿Sí me están entendiendo, hermano? Dios es justo. Así que, hermanos, la justicia de Dios va a operar en la vida de todos aquellos que le han buscado y le han adorado en espíritu y en verdad. Y cierro con el versículo 10. Dice el versículo 10, donde Ana termina hablando de este último atributo que también quiero exaltar esta mañana y con el cual quiero cerrar. Dice, léalo conmigo, ya cerró su Biblia. Aguántese, ya casi nos vamos a ir. 2:10, como dice. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra para dar poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. La segunda parte es una cuestión profética, mesiánica, pero la primera parte dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los... El último atributo que Ana exalta de Dios en este orden es la omnipotencia de Dios, hermano. ¿Y qué es lo que está diciendo Ana? Ana dice que Dios es todopoderoso y que por lo tanto Dios va a derrotar a todos sus adversarios. Él va a derrotar a todos sus adversarios. Hermanos, si el Señor Jehová es todopoderoso, que ese atributo quiere decir que Dios todo lo puede. Si Ana está diciendo que el Señor Dios va a derrotar a todos sus enemigos porque Él es todopoderoso, imagínense, hermanos, qué es lo que Dios no puede hacer en la vida de aquel joven, de aquella señorita, de aquel matrimonio, de aquella familia que se entrega a Dios. Imagínense qué el Señor no puede hacer, hermano. Para Él no hay nada imposible. Ana dice, Él es todopoderoso. Y como Él es todopoderoso, Él permitió que la que era estéril ahora pueda procrear hijos. Porque Dios todo lo puede. Porque para Dios no hay nada imposible. Tengamos el corazón de Ana, vengamos esta mañana delante de Él, confiemos en sus atributos, persistamos adorándole, persistámosle creyéndole y veremos, hermanos, que algún día, no muy lejano, vamos a escribir nuestro propio cántico, vamos a escribir con nuestro puño y letra las maravillas que Dios hará en nuestra vida, pero sobre todas las cosas le daremos la gloria y la honra a Él, porque Él sanará, Él dará trabajo, Él proveerá de cualquier necesidad. Como Ana, seamos obedientes, sigámosle creyéndole a Dios y comprometámonos con Él. Porque Dios no falla, Dios no miente y Él bendice a todos aquellos que creemos en Él. ¿Alguien cree en el Señor esta mañana? Dale un fuerte aplauso a Él, vamos a orar. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias. 6 atributos poderosos tuyos, Señor. Uno por uno Ana los fue explicando y expresando con todo su corazón. Bendito sea tu nombre, Señor. Y bendito sea, Señor, por los siglos de los siglos.
Quiero que entonemos esta alabanza y adoremos al Señor. Como Ana ha llorado, como Ana ha clamado, espérate que Dios pronto traerá la respuesta. Tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser, y sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, me haría rendido ante ti. Si alguien la conoce, adoramos al Señor. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Como Ana, te sientas, como Ana, has pasado por el trago amargo, pero esta mañana confía en los atributos de Dios y deja que el Señor obre en tu vida. Dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser, Te adoramos, Señor, esta mañana. sé que me haría, Ponemos nuestras necesidades en tus manos. estremecer, Confiamos en tu soberanía. haría llorar o Oh Señor, escucha nuestras oraciones esta mañana. Mira nuestras necesidades. reír, rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. ¿Sabe que cuando hice este sermón me imaginé a Ana? Me imaginé a Ana llorando en el templo. Me imaginé a Ana cómo se burlaban de ella. Me imaginé a Ana atribulada, incluso al profeta, al sacerdote, diciéndole que estaba borracho. Pero después vi la otra escena, y es la escena del cántico. Y cuando vi la escena del cántico, mientras escribía el sermón, yo le decía al Señor: no me vayas a hacer llorar, porque sabe que hay muchas personas que uno quiere, incluso uno mismo está pasando como Ana, alguna necesidad, alguna tribulación, gente en la iglesia que está sin trabajo, como Ana, personas aquí en la iglesia que están enfermas, que tienen problemas económicos, como Ana. Pero a medida que iba descubriendo lo que Ana nos quiso comunicar a nosotros en cuanto a los atributos de Dios, fui comprendiendo que un día yo voy a escribir mi propio cántico. Un día voy a escribir mi propia historia, donde igual que Ana voy a exaltar los atributos de Dios, su santidad, su omnipotencia, su omnisciencia, su soberanía. Un día voy a escribir un cántico donde le voy a decir al Señor: Señor, todo te lo debo a ti. El estudio de mis hijos, la casa, el carro,
porque son necesidades que tenemos. Y yo quiero que esta mañana veas las dos caras de la moneda. Mira a Ana, y quizás estás como Ana, pero también mira el cántico de Ana, y un día tú estarás en esa posición. Esa enfermedad, Dios va a hacer algo. Ese maltrato, esa humillación que te han hecho, Dios va a hacer algo. Él es soberano, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él tiene todo en sus manos. Y esta mañana no hay que temer, no hay que sentirnos tristes ni desanimados. Dios tiene el control de todo, hermano. Así que dale gracias esta mañana. Dale gracias porque sus atributos son perfectos. Sus atributos se cumplen. Sus atributos son una verdad en la vida de aquellos que creemos. Vamos a adorar al Señor esta mañana. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Si estás al lado de tu familia, si estás al lado de tus hijos, abrázalos y dile: Dios tiene el control. Dios tiene el control. Él es soberano, Él es santo, Él es omnipotente. Dios tiene el control de todo. Esta mañana, Señor, yo te ruego que traigas consuelo a la vida de mis hermanos. Al que está triste, Señor, levántalo. Al que está angustiado, Señor, trae paz a su vida. Aquellos matrimonios que están luchando, Señor, por favor, sé tú en beneficio de nosotros. Pónganse todos en pie, por favor. Vamos a terminar cantando la primera estrofa de esta alabanza. Y vamos a declarar que nuestra vida sucederá como sucedió en la vida de Ana. Veamos la otra cara de la moneda. Y escribamos nuestro propio cántico. Nuestro propio cántico para la honra y gloria del Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Vamos, iglesia, adora al Señor esta mañana. Caería rendido ante ti. Todos juntos le decimos al Señor con todo nuestro corazón: no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Señor, te agradezco esta mañana por tocar nuestros corazones. Te agradezco, Señor, por traer una palabra fresca a nuestra vida, una palabra de esperanza, una palabra de aliento, Señor. Y gracias porque tú tienes el control de todo. Y al final de este camino, Señor, en el cual estamos pasando tribulación, necesidad o angustia, al final, Señor, cuando nos dé la victoria, te vamos a dar a ti siempre la honra y la gloria. Una vez más, Señor, bendice a tus hijos y concede las peticiones de su corazón. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios, mis hermanos. Bendito sea su nombre. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal.
Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias.